Vamos a empezar pues con la sesión de hoy, que es de la sesión de marketing dedicada a una de las variables estratégicas del marketing que son la comunicación. Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme. Mi nombre es María Aranza Zubayón Hornillo, soy licenciada en Investigación y Técnicas del Mercado por la Universidad de Valladolid y también tengo un máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Estuve durante 13 años desempeñando tareas de apoyo a emprendedores dentro de una empresa como semipública de Castilla y León y en la actualidad pues soy consultora empresarial y también me dedico a la formación en la Escuela de Negocios y Dirección relacionado pues con el marketing y con la dirección comercial. Una vez que ya he hecho las presentaciones, pues vamos a ver a qué nos vamos a dedicar a lo largo de la sesión de hoy. Como os he dicho, bueno, pues hoy vamos a trabajar o a ver o analizar lo que es la variable del marketing mix de comunicación. A lo largo de las anteriores sesiones ya hemos dado producto, precio y distribución y hoy nos vamos a centrar en la variable de comunicación, una variable muy interesante, muy extensa y simplemente lo que vamos a hacer es una pequeña introducción porque es una variable que, como digo yo, hay hasta grados que se dedican única y exclusivamente a esta variable. Entonces, la comunicación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues en primer lugar vamos a ver lo que es el proceso de comunicación. También vamos a ver qué son, digamos, la comunicación comercial. Vamos a analizar cuáles son las estrategias que utilizan las empresas en la comunicación. Y así también vamos a ver pues los tipos y los instrumentos que se utilizan dentro de la comunicación. Analizaremos un poco más amplio lo que es la publicidad, el marketing directo y en la promoción de ventas. Pero vamos, va a ser meramente un poco introductorio porque es una variable o sea, es un factor, o sea, una variable del marketing muy extensa, pero bueno, sí que nos va a servir la sesión de hoy pues hacernos una idea en qué consiste, ¿vale? ¿Alguno de vosotros tiene conocimiento de comunicación? ¿Ha estudiado en marketing alguna de esta variable? ¿No? Un compañero dice que no. Bueno, relaciones públicas. Bueno, pues si has estudiado relaciones públicas, algo habrás hablado de comunicación. A lo mejor desde otro punto de vista, no sé si desde el punto de vista del marketing, porque claro, tiene muchas. Ah, y publicidad. Entonces sí, o sea, un compañero sí que tiene bastante conocimientos. Pues si quieres aportar algo, yo encantada. Es decir, si vas diciendo cosas a través del chat, estupendo. Comentaros que, bueno, vamos a empezar introduciendo qué es la comunicación. Vamos a ir, como digo yo, lo primero es saber qué es comunicar. Si nos centramos en las definiciones que realizan la Real Academia de la Lengua, pues sería pues transmitir señales pues a través de un código desde un emisor a un receptor, ¿vale? La comunicación es una herramienta que es estratégica dentro de todas las empresas y son fundamentales pues, para todas las empresas que quieran estar posicionadas en el mercado. ¿Por qué? Pues porque realmente a través de ella transmiten la información de los bienes o de los servicios que producen, ¿vale? Que pueden ser hacia compradores, hacia proveedores, hacia distribuidores, etcétera, ¿vale? Su objeto, pues, es apoyar las ventas de esos bienes y servicios que nosotros vendemos, o sea, que la empresa comercializa, pues, darlo a conocer, pues, a través de los diversos medios. Este es el proceso de comunicación, vamos, es un proceso pues que ya es conocido por todos, es decir, por un lado tenemos lo que es el emisor, que es realmente, que es el que emite realmente el contenido del mensaje, ¿vale? Daros cuenta que sí que es muy importante en este sentido, en el emisor podemos introducir lo que es el concepto de credibilidad, ¿vale? Muchas veces cuando en la comunicación o en la publicidad que realizan las empresas, pues se utilizan diversos emisores del mensaje, centrados, pues, por ejemplo, en distintas credibilidades. Centrados que existen cuatro tipos de credibilidades. Uno de ellos sería la credibilidad cognoscitiva, que es, por ejemplo, cuando se utiliza, a ver, algún famoso a la hora de presentar un determinado producto. Pues, por ejemplo, se me ocurre Alejandro Sanz con Hosticalia, ¿vale?
mucha gente conoce a Alejandro Sanz y entonces y ahí es conocido. La credibilidad también puede ser credibilidad afectiva, es decir, cuando, pues por ejemplo, utilizamos, esta es muy utilizada, por ejemplo, en los productos de belleza. La credibilidad de seguridad, pues cuando refuerzan un producto, pues como, pues a lo mejor cuando te dicen la mejor cerveza del mundo, ¿vale? Hay credibilidad también de humor, ¿vale? O sea, es decir, existen muchos tipos de credibilidades, las más utilizadas pues suelen ser este tipo, ¿vale? Eh, bueno, a través del emisor lanza un mensaje que es codificado, ¿vale? La codificación, pues, es traducir ideas en símbolos, imágenes, es decir, todos los elementos que realmente nos va a permitir tener una comunicación verbal o no verbal. Ahora veremos en comunicación desde el punto de vista de marketing cuál es esta codificación. El mensaje, pues el mensaje es en sí lo que es el mensaje, pues que realmente es el conjunto de símbolos, imágenes, sonidos, colores, que tratan de representar esas ideas que realmente el emisor trata de transmitir. Y el medio, pues es el canal a través del cual pues, se transmite el mensaje, ¿vale? Existen muchos tipos de medios. Pueden ser medios que, pues, naturales, que serían nuestros cinco sentidos, o artificiales, pues que serían la prensa, la radio, la televisión, las revistas, etcétera, internet, ¿vale? Los medios de comunicación se pueden clasificar, que aquí hablaremos de los medios de comunicación, se pueden clasificar en como, ahora lo veremos también más ampliamente, pues los canales personales, que son cuando existe un tú a tú, es decir, es bidireccional, los que están controlados por los emisores, es decir, pues que realmente solo lo controla el emisor, no lo controla el receptor. Los que son incontrolables por el emisor, pues porque a lo mejor son mensajes de la empresa, pero que están lanzados por otras terceras personas, como pueden ser, por ejemplo, líderes de opinión, familias, amigos, etcétera, ¿vale? O controlables por el emisor, como pueden ser los medios masivos, la televisión, la radio, la prensa, etcétera, cuando ya directamente el mensaje está controlado. Tener en cuenta un aspecto muy importante dentro de la comunicación, y es que la comunicación personal siempre es bidireccional, es decir, nos permite mantener un diálogo, es decir, permite argumentar y contraargumentar, ¿vale? Mientras que las comunicaciones impersonales, o en este caso, pues lo que es la comunicación de masas, es unipersonal, es decir, que solo permite enviar información y no permite recibir esa respuesta por parte del receptor, ¿vale? Suele ser mucho más barata las impersonales y bueno, pues en este caso llegas a más gente, pero normalmente no llega el mensaje con tanta precisión cuando es personal. Ahora veremos cómo adaptan las empresas esta comunicación personal, cuándo se debe utilizar y cuándo se debe utilizar la comunicación impersonal. Tener en cuenta que, bueno, en este proceso el receptor tiene que interpretar el mensaje, que es como lo comprende, ¿vale? También tener en cuenta otro aspecto que vamos a tratar y que es muy importante dentro de la comunicación, que sería la audiencia, que como tal es el conjunto de mensajes, el conjunto de personas a las que va dirigido un mensaje y que reciben ese mensaje, y que en cierto modo tener en cuenta que esta audiencia es lo que nos va a caracterizar emitir un mensaje u otro y un medio u otro, ¿vale? Vale, la audiencia, ¿qué es la audiencia? ¿Sabéis lo que es audiencia? ¿Sabéis lo que es audiencia? Es decir, ¿entendéis como audiencia el público al que una empresa va a dirigir su mensaje? Vale, sí, por supuesto. La audiencia es el público al que va a dirigir la empresa su mensaje. Entonces, es fundamental. Sí, el público objetivo, muy bien. Un compañero dice que es el público objetivo. Es fundamental delimitar claramente cuál es la audiencia pues de una empresa. Yo siempre digo que no es lo mismo vender zapatos en una determinada, una zapatería que solo vende en una determinada zona geográfica, en un barrio de cualquier ciudad, que vender zapatos a través de internet. La audiencia es totalmente distinta. Es decir, no es lo mismo hacer publicidad de forma que pues, a través de internet, si la zapatería no tiene página web, pues no tiene sentido
o sea, no hará publicidad a través de la página web. Entonces, digamos que la comunicación va a ser distinta en dos, o sea, en la misma actividad, distintos públicos objetivos totalmente, distintos públicos objetivos totalmente diferentes. Vale. Y bueno, luego aquí interviene un factor que actualmente pues es muy grande, es decir, es el ruido, que es cualquier deformación de la información y que suelen estar provocados por unos factores que no son controlables por el emisor. Cada vez es mayor este ruido, ¿por qué? Pues porque tenemos multitud de información, entonces muchas veces el mensaje no llega al receptor o muchas veces no se lee, es decir, no se tiene en cuenta, es decir, somos capaces de no retenerlos en la memoria. Entonces, tener en cuenta que esto es muy importante, es decir, que el ruido hay que evitarlo, es decir, vamos a intentar minimizarlo. ¿De acuerdo? Bueno, este es el proceso continuo de la comunicación. Antes de hablar de esto, sí que me gustaría comentaros eh, que, bueno, tener en cuenta que las empresas tienen que tener siempre un conjunto de premisas que son fundamentales a la hora de establecer lo que es la comunicación. Primero, tener en cuenta cuál es el posicionamiento de su marca, es decir, cuál es la estrategia de su empresa. Vale. Elaborar los mensajes de acuerdo a lo que os estábamos diciendo, el público objetivo en función de la estrategia de la organización y la estrategia competitiva de la empresa. Tiene que tener un conocimiento de cuáles son las expectativas de su público objetivo, ¿vale? Hay que seleccionar claramente cuáles son los medios de comunicación que son más eficaces para el público objetivo seleccionado. Y también es muy importante pues, controlar esas reacciones, es decir, medir los resultados, ¿vale? Eso es que os quede bastante claro. Tener en cuenta que, bueno, mira, teniendo en cuenta pues cuál es el proceso dentro del proceso continuo de comunicación dentro del marketing, tener en cuenta que el público objetivo puede tener distintos formas o sea, distinta reacción. Puede ser positiva, negativa, indiferente o puede ser nula, ¿vale? Esta reacción, pues, porque puede venir porque existen o interferencias dentro del mensaje, porque el medio no ha sido el más idóneo, porque el mensaje no ha sido correctamente redactado, etcétera, ¿vale? Entonces, en este proceso de comunicación, de planificación y control, tener en cuenta que la investigación de mercados pues juega un factor muy importante porque a través de los sistemas de información, tanto internos como externos de la empresa, hay que saber perfectamente adaptar el proceso de la comunicación comercial de nuestro negocio, ¿vale? Entonces, que no es independiente, es decir, que hay que tener muy en cuenta pues todos estos factores, ¿vale? Entonces, una vez que hemos visto lo que es estas premisas, tener en cuenta pues que aquí tenéis cómo es la comunicación, que es un proceso continuo en el que intervienen pues tanto las fases como el emisor, como el receptor y todos los medios, ¿vale? Y cuáles son las relaciones de todo el proceso, ¿vale? Entonces, todo esto es daros cuenta que es un proceso continuo, es decir, emisor, vemos cuál es la finalidad, el mensaje que ahora lo vamos a ver, el receptor, los medios utilizados, cuál es la reacción y volvemos otra vez a la empresa, es decir, a saber exactamente, hay que analizarlo, ¿vale? Entonces, no es un proceso que tú lanzas un mensaje, sino que hay que medir exactamente cuál es el esfuerzo de la comunicación. Contablemente la comunicación para mí se hace muy mal porque se considera un gasto dentro de la empresa, es decir, es un gasto contable. Sin embargo, yo siempre digo que es una inversión, es decir, ¿por qué? Porque tú esperas un retorno, es decir, tú no tienes este gasto porque sí, es decir, tú inviertes en publicidad porque estás esperando pues obtener un beneficio que al final es un incremento de las ventas de tu empresa, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso que es muy importante. ¿Os ha quedado claro hasta ahora? ¿Tenéis alguna duda? Todo claro. Vale, pues fenomenal, pues continuamos. Entonces, bueno, en la comunicación comercial, tened en cuenta que
¿Qué es la comunicación comercial? Es decir, la comunicación, digamos, comercial dentro de la empresa desde el punto de vista del marketing. Pues es el mensaje o conjunto de mensajes emitidos por las organizaciones dirigidos expresamente a diferentes grupos objetivos de su interés. Aquí faltaría, pues, con el objetivo de alcanzar, o sea, con la intención de alcanzar un objetivo, ¿vale? Tener en cuenta que, bueno, existen multitud de grupos de interés, es decir, no solo hay que pensar únicamente en los clientes, sino que también hay que pensar en otro conjunto de grupos de interés que afectan a la empresa, es decir, como proveedores, accionistas, administraciones públicas, los agentes de distribución, los empleados, los medios de comunicación, etcétera, ¿vale? ¿Para qué se hace? Pues el objetivo es proporcionarles alguna información que sea relativa a los servicios de la empresa, tanto los productos o servicios que venden, con el fin, como hemos dicho siempre, de adquirir pues un determinado bien o servicio, ¿vale? Las características de la comunicación comercial, para que sean efectivas, se centran en dos aspectos. Por un lado, tendrían que ser cualitativa y cuantitativa en cuanto a los grupos de interés al que nos dirigimos, y también nos tenemos que establecer el posicionamiento de productos y servicios en la mente de los clientes y los consumidores. ¿Por qué? Perdona. Porque realmente el objetivo de la comunicación es que nuestro producto se encuentre en la mente del consumidor en el momento que va a adquirir un determinado producto de la gama o del servicio, ¿vale? Es decir, que adquiera una notoriedad. ¿En qué sentido? En el que se acuerde de nuestro producto, nuestro servicio. Nosotros hemos lanzado una comunicación en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos de la estrategia de comunicación? Pues hay que definir lo que es la estrategia corporativa de la empresa, es decir, por un lado tendremos que analizar cuál es el negocio, es decir, qué productos tenemos y en qué mercados nos vamos a dirigir. Pues como os decía antes, la zapatería. Vamos a vender por internet o solo nos vamos a centrar en un mercado, en un determinado mercado. Y ahora pensar en distintas zapaterías, es decir, podríamos tener una zapatería que fuese única y exclusivamente deportiva, que sean solo para mujeres, que sean solo para hombres, que sean solo para niños, es decir, ahí tendremos que tener claro cuál es nuestra estrategia corporativa. También nos tendremos que centrar en cuál es nuestra estrategia competitiva, es decir, cómo vamos a actuar en el mercado, si vamos a ser líderes en costes, es decir, vamos a vender muy barato porque a lo mejor tenemos alguna negociación con algún proveedor, nos vamos a diferenciar, somos exclusivos o nos vamos a focalizar, ¿vale? Tenemos que diseñar, entonces, en función de esas dos estrategias, tenemos que diseñar nuestras acciones comerciales. En este caso, pues tendremos que escoger aquellos elementos del marketing mix que mejor se adapten a la estrategia de la empresa, ¿vale? Puede ser una estrategia, por ejemplo, push o pull. La estrategia push es que, digamos, presionas a los vendedores para que pongan tus productos en su lineal y así el cliente lo vea y lo compre, y la estrategia pull significa que lanzas una comunicación masiva para que sean los clientes finales los que se lo demanden a los proveedores, ¿vale? Y bueno, pues aquí hay que definir exactamente pues lo que decíamos antes, y perdona que machaquéis siempre lo mismo, pero es que quiero que os quede claro, que es que en función del público objetivo tendremos que definir cuál es el mercado, dónde es el medio más idóneo para lanzarlo y exactamente, ¿vale? Es decir, pues tiene que quedar claro, es decir, que en función de nuestro público objetivo vamos a ver exactamente cuál es nuestras variables de marketing mismas idóneas. Habría que hacer lo que es un presupuesto de la comunicación, valorarlo cuantitativamente y luego, como decía antes, hay que hacer una evaluación y control de los resultados, ¿vale? Este sería el proceso, ¿vale? Pues análisis de los factores claves y posicionamiento, lo que son establecer los objetivos de la comunicación, delimitar los mercados meta, lo que es la diana, elaborar los mensajes, seleccionar y planificar los medios de comunicación y después pues hacer un presupuesto
y después controlar los resultados. ¿Os ha quedado claro este aspecto? Porque ya empezamos con otro tema. Sí, vale. Pues ahora vamos a ver los factores determinantes de la comunicación comercial, ¿vale? Como aquí vais a ver las diferencias, ya empezamos a ver cuáles son los distintos medios a utilizar a la hora de lanzar una comunicación comercial. ¿Qué son los factores determinantes? Pues por un lado el tipo de mercado. El mercado nos va a condicionar los medios que vamos a utilizar. Para empresa, por ejemplo, de bienes de consumo, normalmente, por orden de importancia dentro de la comunicación, suele ser primero pues la publicidad, la promoción de ventas, la venta personal y las relaciones públicas. Mientras que eso son empresas de bienes de consumo. Y luego tenemos las empresas de bienes, industriales. En las empresas de bienes industriales, digamos que el instrumento más idóneo es la fuerza de ventas, ¿vale? La promoción, la publicidad y las relaciones públicas, en ese orden. Teniendo en cuenta que es que la fuerza de ventas en el caso de los bienes industriales juegan un papel muy importante, ¿vale? Entonces, por un lado, si son bienes de consumo, es más idóneo utilizar unos medios y si son bienes industriales, son otros, ¿vale? Otro de los aspectos que también nos determinan cuáles van a ser los instrumentos a utilizar, pues es el tipo de producto. Pues también está muy relacionado con lo anterior, es decir, el tipo de productos, que para productos industriales lo ideal es utilizar pues la fuerza de ventas. Las fases del ciclo de vida del producto. También es muy importante saber en qué fases del ciclo de vida del producto. El ciclo de vida de los productos pasan por 4 fases: introducción, crecimiento, madurez y declive. La introducción es cuando apenas nadie lo conoce, ¿vale? Entonces, en este aspecto es muy importante la publicidad masiva y la promoción de ventas. Pues, ¿por qué? Para dar a conocer el producto, como es lógico, ¿vale? En la fase de crecimiento se suele utilizar ya menos lo que es esta publicidad masiva y se pasa un poco a lo que es pues el boca a oreja, es decir, que te lo vayan contando, y también empieza a ser más importante lo que es la promoción de ventas. Pero la promoción de ventas realmente suele pasar más en la etapa de madurez, cuando ya es adquirido por la mayor parte del mercado, en la que también se debe de trabajar a la publicidad pues un poco para recordar lo que es la empresa y el producto, ¿vale? Y en la fase de, por ejemplo, de declive, que es cuando ya un producto se está retirando, pues el instrumento más idóneo es la promoción de ventas. Y por último, la fase del proceso de decisión de compras. La fase del proceso de decisión de compras, que es en la que el momento en el que el cliente se encuentra. En la fase en la que se reconoce la necesidad o el problema, la publicidad es muy eficaz. Mientras que cuando ya estamos en un punto de ventas, pues evidentemente el comercial, la fuerza de ventas te puede influir en esa decisión a la hora de adquirir un determinado producto, ¿vale? Y también es muy importante cuando estamos en un lugar, en el punto de compra o adquisición del producto, lo que es la promoción, porque es lo que nos puede hacer adquirir un producto en lugar de otro. Ahora vamos a ver cuáles son todos estos instrumentos, ¿vale? ¿Cuáles son los instrumentos de la comunicación? Pues cuenta con 6 herramientas. Por un lado tenemos la venta personal, por otro lado tenemos lo que es el marketing directo, la publicidad, las relaciones públicas, la promoción de ventas o el patrocinio. Vamos a verlo de forma un poco más amplia para que sepáis distinguirlos correctamente y ver exactamente cuándo es el momento más idóneo. ¿Hasta ahora tenéis alguna duda? No, perfecto. La publicidad, bueno, por la publicidad es pues la transmisión de información impersonal y que es remunerada, ¿vale? Efectuada a través de un medio de comunicación y que va dirigida a un público objetivo en la que
sí que se identifica lo que es el emisor, como decíamos antes, que es la empresa, que tiene una finalidad determinada y que lo que decíamos, trata de que su producto sea adquirido, ¿vale? Y que el comportamiento, pues por ejemplo, el comportamiento del consumidor cambie en el sentido de que si el consumidor es fiel a una marca, intentar, digamos, atraerlo hacia el nuestra. Se caracteriza porque es un instrumento de promoción, es decir, da a conocer a la empresa, es unipersonal, impersonal y es masiva. El emisor es el que controla el mensaje, mientras que el receptor no es capaz de responder. Bueno, en cierto modo ya con Twitter, pues ya casi, pero no en el momento. Es decir, siempre está pagada por el emisor y se dirige hacia un público objetivo. ¿Vale? La publicidad, digamos que es el instrumento de comunicación más habitual dentro de las empresas que se dedican a los bienes de consumo, como decíamos antes, ¿vale? ¿Cuáles son sus fines? Pues, por un lado, la publicidad nos va a tratar de estimular la demanda, ¿vale? En el sentido de que nuestro objetivo es que nuestros productos o servicios, los que la empresa comercializa, sean aceptados por parte del público objetivo. Tratamos de modificar opiniones, tratamos digamos, de que nuestro producto sea deseado por parte de los consumidores y se suele intentar, pues, a través de la publicidad, por ejemplo, se puede hacer a través de dos vías, lo que son modificar estas opiniones, actitudes, deseos y comportamientos. ¿Cómo se hace? Pues a través de tres vías, básicamente, la publicidad de productos o la publicidad institucional. La publicidad de productos, que es cuando se centra en las características o beneficios de un producto genérico, como por ejemplo los plátanos, y la publicidad institucional es pues que se promociona una empresa determinada. Pues en este caso hemos puesto un ejemplo que es el de Campofrío. En este caso es que pena porque no podemos compartir lo que es cómo realizan las empresas la publicidad. A mí me gusta mucho la empresa Campofrío porque se centra mucho en los sentimientos y, y yo no sé si recordáis algún anuncio, hay algún anuncio que es muy bonito, eh, porque apela mucho a lo que son los sentimientos y las necesidades sociales. Si tenéis la oportunidad, es que yo no puedo compartir con vosotros la pantalla, si no veríamos lo que es un anuncio de Campofrío. Os invito a que cuando termine la sesión en algún momento pongáis Campofrío anuncio, hay un anuncio que está con muchos humoristas y es que participan muchísima gente, entonces es muy bonito, de verdad os invito a que entréis a verlo. ¿Conocéis algún anuncio en este sentido? ¿Los habéis visto? Los de IKEA, sí. Por ejemplo, sí, el de IKEA es de ese estilo, del estilo del de IKEA. Coca-Cola también lo trabaja mucho, pero el de Campofrío es menos visto y además es de una empresa española, con lo cual, pues mira, pues también vemos cómo también se hace publicidad en las empresas españolas. Y es que de verdad os invito a eso. Es un un poquito más largo. Yo no sé si está transmitido la lotería de Navidad también, en ese sentido. Entonces, daros cuenta cómo la publicidad, bueno, pues es que va cambiando, es decir, tratan de estimular realmente la demanda, o sea, adquirir, es decir, tratan de hacerse diferentes y evitan ese ruido que comentábamos al principio, ¿vale? Entonces os invito a que los veáis, a que entréis y lo veáis. ¿Cuáles son los objetivos de la publicidad? Pues los objetivos de la publicidad se pueden clasificar en tres: informar, persuadir y recordar. Informar, pues informar sobre los productos que tiene la empresa, sobre los nuevos, sobre sus características, sobre los anteriores, es decir, con el fin de recordarlo. Trata de recordar pues el uso, el precio. En ocasiones incluso tratan de disminuir el temor de su uso, sobre todo cuando son nuevos productos. Tratan de crear también una imagen de empresa, pues como decíamos antes, siempre basado en las estrategias de la empresa. Es decir, nunca nos podemos olvidar de cuál es la estrategia corporativa de la empresa y las estrategias de marketing.
apoyadas, nuevamente suelen estar apoyadas pues también por otros instrumentos como pueden ser las promociones, etcétera. Incluso a veces como objetivos dentro de esta información de la publicidad, también se informan sobre cómo apoyan a causas sociales, que en la actualidad pues también suelen digamos, permanecer dentro de la mente de los consumidores, ¿vale? El siguiente de los objetivos sería persuadir, pues evidentemente, ya que informan sobre el producto, lo que intentan es, vamos a traer hacia mí los compradores, incrementar el número de compradores, incrementar la frecuencia de uso, la cantidad comprada, tratan de, digamos, también que sea una preferencia de marca, etcétera, ¿vale? Eso es en el hecho de persuadir. Y por último, recordar, pues mantener una notoriedad, es decir, el conocimiento del producto dentro de la mente del consumidor, ¿vale? ¿Vale? Porque cuando llegamos a tener una determinada necesidad, es decir, pues quiero un champú, pues exactamente, pues coger el que te recuerda, porque recuerdas, puede evocarte pues unos sentimientos, ¿no? Pues un determinado champú, pues a través de, que te hayan sido transmitidos pues a través de la publicidad. Esto sería lo que es el proceso de la publicidad. Pero no nos debemos olvidar de cuál es el proceso de comunicación dentro de la publicidad. Entonces, siempre en la comunicación publicitaria, pues tener en cuenta que consta de estos elementos, es decir, por un lado tenemos lo que es el emisor, por otro lado tenemos cuál es el receptor, el mensaje, el canal de comunicación y la respuesta, es decir, siempre hay que saber cuáles hay que medir, ¿vale? Entonces, la publicidad lo que más puede, tiene un aspecto, me voy a centrar un poquito más en la publicidad porque es un poco característica en el sentido de que tienes que seleccionar muy bien lo que es el medio que vas a utilizar, cómo se va a procesar esa información y también es una cuestión muy curiosa porque no es una respuesta inmediata. Daros cuenta que un determinado fabricante puede lanzar una publicidad de su producto que puede ser pues a través de la televisión, a través de la radio, a través de pues la multitud de elementos de instrumentos de medios publicitarios y daros cuenta que no recibe una respuesta inmediata de los receptores, sino que tarda un proceso, ¿vale? Entonces, es curioso en ese sentido. Entonces, hay que saber luego medirlo. Es más difícil de medir que otros instrumentos, como por ejemplo la promoción de ventas. El mensaje, que es uno de los instrumentos o es uno de los, digamos, uno de los elementos básicos de la comunicación publicitaria, es el que, vamos, es lo que realmente es el que dice, es el que recoge, digamos, lo que quiere decirnos o transmitir la empresa, ¿vale? El mensaje es la suma pues, de signos o de soportes, conjuntos de soportes o señales mediante textos hablados, escritos, imágenes, grafismos, sonidos, músicas o simplemente la ausencia de alguno de ellos. Es decir, muchas veces un mensaje simplemente es una imagen o a veces una palabra o a veces, yo he visto mensajes en negro que al final solo te aparece una palabra, es decir, que trata de decir qué ofrece y por qué puede interesarnos, por qué puede interesar el producto al destinatario o a los destinatarios. El mensaje en la publicidad, pues ¿qué es? Queda plasmado en lo que todos conocemos como es el anuncio, ¿vale? El anuncio tiene que alcanzar pues unos principios de eficacia y de rentabilidad. Tiene que conseguir notoriedad de la marca, es decir, que sea reconocida, un recuerdo espontáneo, es decir, reconocerlo, despertar interés, llamarnos la atención, provocar el deseo, incitar a la compra, proceder a la compra, volver a repetir, fidelizar al cliente y hacernos cambiar de producto o servicio. Para alcanzar estos objetivos, la comunicación utiliza pues muchísimos elementos gráficos, psicológicos, muchísima creatividad. Tened en cuenta que siempre hay que comunicar. ¿Por qué? Porque siempre queda, ¿vale? Entonces, algo quedará.
Uno de los elementos que siempre introducen dentro del mensaje habitualmente son los eslogan, ¿vale? Que el eslogan lo que nos va a servir es reforzar eh, o reafirmar una expresión, ¿vale? Eh, directamente tiene que ser muy fácil de recordar, tiene que captar nuestra atención, crear entender, tiene que ser comprendido por parte de los receptores, tiene que ser creíble, ¿vale? Y persuadir y incitar a la compra, ¿vale? Eso es uno de los elementos que también se incluyen dentro del mensaje publicitario. ¿Qué medios utiliza? Pues los canales de comunicación en masas pues son múltiples, es decir, diarios, revistas, televisión, exterior, radio, cine, internet, es que son, pues, todos los conocéis, ¿vale? Entonces, estos serían los medios utilizados dentro de la comunicación publicitaria. ¿Alguna duda sobre la publicidad? ¿O algo que queráis añadir? Porque pasamos a otro de los instrumentos, ¿no? Hay un compañero que sabía más de publicidad, ¿quiere añadir algo? Nada, pues pasamos a lo que es el marketing directo. Si no veo si estáis escribiendo eso mal. El marketing directo, ¿vale? ¿Qué es el marketing directo? Pues es un sistema que es interactivo del marketing y que utiliza pues varios medios con el fin de provocar una respuesta que pueda ser medible, ¿vale? Y aquí sí que existe lo que es la negociación por parte del cliente, existe una interactuación, ¿vale? El cliente y el vendedor tienen en este sentido, pues lo que decía yo, pues una conversación, un diálogo. Existe una interrelación entre ambos. La respuesta aquí es medible y se controlan realmente cuáles son los costes de acción o los ingresos. En el desarrollo del marketing directo, pues requiere, pues es fundamental una base de datos de clientes que, que permita pues a la empresa dirigirse expresamente a ellos. En el marketing directo es posible pues, utilizar distintos medios, como son los escritos a través de anuncios o correos, que pueden ser sonoros, de teléfono, audiovisuales, televisión, internet, bueno, pues televisión, radio, etcétera, ¿vale? Radio no, perdonad. Se pueden utilizar, pero como decíamos, hay una interactuación. ¿Cuáles son las formas del marketing directo? Pues el mailing, que a partir de la base de datos lo que se hace es remitir un mensaje por parte de las empresas. La venta por correspondencia, que sería que el marketing es el marketing directo, pero aplicado, digamos, a una venta por correspondencia y puede ser pues, a través de ventas de folleto o a través de venta por catálogo. Los medios más utilizados, pues bueno, pues son el sobre, la carta, el folleto, el catálogo, ¿vale? Y los elementos de respuesta que suelen incluir dentro de la carta. ¿Qué nos supone? ¿Qué ventajas tienen en este caso en lo que es la venta por correspondencia? Pues por un lado supone un ahorro de costes en las instalaciones de la empresa, ¿vale? Porque nos evita, o sea, nos podemos expandir o nos podemos dirigir a un amplio abanico geográfico y tenemos pues muchísima flexibilidad, nos podemos adaptar a las condiciones del mercado al que nos dirigimos, etcétera, ¿vale? Los inconvenientes, pues que el consumidor pues normalmente tiene multitud de ofertas de productos y que en este caso pues no los pueden tocar, no los puede ver, entonces suele ser bastante más difícil. Eh, Actualmente recibimos muchísima información, entonces aquí en este caso también podemos tener muchísimo ruido, es decir, suele ser ideal cuando puede haber habido una predisposición por parte del cliente, sino a veces pues no es muy idóneo. En este caso también hay que tener en cuenta aspectos legales, que hay clientes
que no quieren recibir estos medios de publicidad. No sé si conocéis lo que es la lista Robinson, ¿la conocéis? Que es cuando un cliente no quiere recibir información a través de correo postal, te inscribes en una lista que se llama la lista Robinson, te inscribes a través de Internet y entonces ya tú no puedes enviar esa información a los clientes que estén inscritos en esa lista. ¿La conocíais? ¿Sí? No. Bueno, pues si uno de vuestros compañeros no lo conocía, si en algún momento no quieres recibir información de buzoneo, o bueno, buzoneo no, es cuando va dirigida, es decir, es cuando es venta por correspondencia y no quieres recibir este tipo de publicidad que va directamente a tu, pues porque estás en muchísimos, aparecemos en muchas bases de datos y no quieres que aparezca, pues te metes en internet, da tus datos y ya las empresas están obligadas a acceder a esa lista pues para no enviar esta información, con lo cual ahí ya estás limitando un poco lo que es el público objetivo, que podría ser objetivo, pero al final no va a recibir la información porque no lo desea a través de ese medio, ¿vale? El buzoneo, que es muy similar al mailing, pero sin seleccionar al público objetivo. Entonces, puedes elegir las áreas a las que realizarlo, pero los clientes son individuales y no les puedes acotar, ¿vale? Los costes suelen ser menores, por eso se realiza. El marketing telefónico, que sería, pues es el marketing que utiliza el marketing directo que utiliza el teléfono, con una respuesta directa de tal forma que a través de un guión, pues nos llaman por teléfono y se intenta vender un producto o simplemente se facilita una información sobre el mismo, ¿vale? Suele ser, este marketing telefónico suele ser también como predecesor a que vaya un comercial, es decir, a que vaya alguien de una fuerza de ventas, ¿vale? Para vender el producto. Suelen informar sobre las ventajas del producto, etcétera, ¿vale? El inconveniente, pues es que existe muy bajo compromiso por parte de los clientes y el alcance suele ser limitado y actualmente ya casi no es muy usual, ¿vale? Luego, pues tenemos la teletienda, que son pues aquellos que utilizan técnicas de multipromoción y que presentan, que está presentado por un presentador y que presentan el producto y tratan de persuadir hacia la compra. El pedido normalmente se recibe vía postal y las principales ventajas es que el cliente pues está viendo exactamente cómo se puede utilizar porque es un medio audiovisual y bueno, pues tiene mucha cierta facilidad del servicio, ¿vale? El inconveniente no ofrece muchísima gama de productos, tampoco es realmente está en cierto desuso por el tema también que viene relacionado pues con el tema de marketing por internet. No me he metido en marketing por internet porque tenéis una asignatura específica de ella, entonces no entramos en ese sentido, ¿vale? Esto pues marketing directo pues a través de periódicos, de revistas, etcétera. También. Bueno, aquí teníamos lo que es, no he ido pasando, perdona, me lo he, opera, bueno, pues lo que es el marketing por correspondencia, por folleto, por catálogo, o utiliza el sobre, la carta, el folleto, catálogos y elementos de respuesta, pues medios con esa empresa en cartas y periódicos, y bueno, pues aquí tenéis las ventajas, ahorro de costes, podemos llegar a un amplio ámbito geográfico, nos podemos adaptar al mercado y pues podemos tener un cierto impacto con las relaciones con los clientes. E inconvenientes, pues que el producto no está a la vista del cliente y no se puede disponer de forma rápida el producto. El marketing telefónico, pues es el que utiliza el teléfono. Su éxito es exhaustivo en el sentido de que su éxito, pues que lo importante del marketing telefónico es realizar muy correctamente lo que es la segmentación del mercado. En este sentido se suele decir que, bueno, o sea, realizar muy bien una base de datos, es decir, en este sentido normalmente se conoce lo que es la aplicada la regla 40-40-20, que es que el 20% viene de la base de datos, el otro 20%
viene del diseño de la oferta comercial y el 20% de las tareas, pues, de las tareas creativas de la empresa, ¿vale? En este sentido, pues tenemos dos tipos. El activo es que la empresa se encarga de buscar a los clientes y el pasivo es cuando el cliente se encarga de buscar la oferta. ¿Vale? Características. Va dirigido al gran público, suelen ser productos conocidos y que no nos dejan mucha descripción. Las ventajas es que es un sistema directo, interactivo, flexible, medible, discreto y ágil. Y inconvenientes, pues que tiene un bajo compromiso, lo que decíamos, el alcance es limitado y que no suelen ser de carácter usual. La teletienda, pues lo que comentábamos anteriormente. Ejemplos, pues el Corte Inglés suele vender a través de teletienda y A3 la tienda en casa. Promociones de venta, que sería otro de los instrumentos de la comunicación y que suele apoyar a la publicidad. ¿Qué es la promoción de ventas? Para que lo sepáis distinguir de la publicidad, es vender más por el mismo precio, ¿vale? Cuando te dan más cosas por el mismo precio. ¿De acuerdo? Eso es lo que te hace, es incitar a comprar el producto. La promoción de ventas, pues ¿qué es? Es un conjunto de incentivos que tratan de incrementar las ventas de las empresas siempre a corto plazo. La promoción de ventas se dirige pues se puede dirigir a dos tipos de consumidores. Por un lado el consumidor final y por otro lado los intermediarios de canal, es decir, los minoristas. Y suele ser un complemento a otros instrumentos de la comunicación como puede ser la publicidad. ¿En qué se caracteriza? Pues que la promoción de ventas normalmente se encarga de crear una marca y de dar a conocer los atributos de un determinado producto o servicio. Y se encarga de, digamos, ofrecer un incentivo extra que es lo que va a hacer que el cliente pueda adquirir el producto. Sirve pues para reforzar, por ejemplo, una marca y tener una determinada lealtad pues a través de descuentos, cuando te dicen más producto por la misma, o sea, el 30% gratis de producto, etcétera, o cuando te dan algún regalo, etcétera, ¿vale? No siempre todo es positivo, ¿vale? Tened en cuenta que hay que tener en cuenta que los detallistas, pues, tienen que salir beneficiados en el sentido de que tienen que conseguir una mayor rotación de stock. Entonces, también es esto que la promoción de ventas facilita esa rotación de stock. Las características de la promoción de venta, pues que es un incentivo temporal, es decir, que no siempre va a existir y su objetivo es lo que decíamos, incrementar las ventas a corto plazo. Sí que nos ofrece una información inmediata y una recompensa directa al consumidor. ¿Por qué realmente es una práctica que es muy generalizada por parte de las empresas? ¿Por qué? Pues porque normalmente las empresas invierten muchas cantidades de dinero para conseguir que los minoristas reserven un espacio dentro del lineal, del lineal. Y normalmente suelen elegir aquel punto, lo ideal es que nuestros productos estén en el lineal a la vista de los ojos, ¿vale? Entonces, tratamos de que sean espacios privilegiados. ¿Por qué? También intentamos darnos cuenta que existe una gran saturación en el mercado y existe una gran dificultad por parte de las empresas de diferenciar unos productos de otros. Pues esto, pues en cierto modo, nos ayuda a diferenciarnos, ¿vale? Y no siempre es bueno porque puede existir una reacción por parte de la competencia y que lo que sí que es cierto que nos va a dar unas ganancias a muy corto plazo, es decir, porque se van a incrementar las ventas, ¿vale? Sobre todo pensar que nos están ofreciendo más por menos, ¿vale? Y que nos haga parecer que el producto es un poco más barato. Existen unos aspectos negativos. ¿Por qué? Pues porque en el sentido de que si tenemos una excesiva orientación hacia una promoción de ventas, podemos estar dañando la imagen de la empresa, ¿vale? Porque los clientes pueden estar esperando que se baje el precio del producto para adquirirlo, ¿vale? Esto, por ejemplo, a mí me ocurre mucho. Yo no sé si vosotros compráis o reveláis fotos a través de Internet. Yo siempre busco las promociones, es decir, estoy esperando que las empresas a las que yo habitualmente pido fotos
siempre tengan alguna promoción. Si no, espero, o sea, yo las tengo ahí hasta que salga una promoción. Cuando sale la promoción, yo adquiero el producto. ¿Os pasa con algún producto? Mm, un compañero está pensando. Es decir, hay algún aspecto que yo, por ejemplo, las fotos es que es una cosa muy característica. Es decir, estoy esperando que las empresas revelan por internet quizás alguna suscripción. Las suscripciones, sí, estás esperando que sea más barato. Entonces, en ese caso, la promoción de ventas les ha perjudicado. ¿Por qué? Porque tú estás esperando a que realmente pues esté el producto más barato, ¿vale? ¿Cuáles son las acciones de promoción de ventas? Pues tener en cuenta que, bueno, hacer que los compradores desconozcan el producto, prueben y reforzar la imagen del producto. Esto os estaba comentando. Las acciones sobre los compradores, pues es que nos reduzcan los precios, nos dan cupones de descuento, ¿vale? Podemos participar en un determinado concurso eh, que requiere que hayas adquirido el producto. También hay sorteos, ¿vale? Premios que son automáticos, es decir, a la hora de acudir a un determinado producto, a la hora de adquirir un determinado producto. Programas de continuidad, pues cuando tenemos, por ejemplo, los carnets estos de continuidad, que cuando has adquirido determinadas compras te dan algo gratuito, las muestras, etcétera, ¿vale? O sea, daros cuenta que hay acciones de promoción de ventas. Esto sobre los compradores, porque también tenemos acciones de promoción de lo que son los detallistas. Y en este caso, pues pueden ser los expositores en los puntos de venta, acudir a ferias y exposiciones donde se presentan y se informan sobre los productos y permiten comparar del mismo lugar con distintas marcas o servicios, incentivos por comprar una determinada cantidad de producto, pues con el objeto de reservar la marca en un lugar privilegiado, como decíamos anteriormente, y una publicidad cooperativa pues entre fabricantes y distribuidores pues a través de un buzoneo pues con ofertas compartidas, ¿vale? ¿Alguna duda sobre la promoción de ventas? Todo claro. Pues ya entraríamos en lo que es la venta personal, que la venta personal realmente, como decíamos al inicio de la sesión, nos permite pues tener una comunicación, un diálogo entre comprador y vendedor. Es más utilizado dentro de los bienes industriales, pero también es importante dentro de los bienes de servicios, en algunos bienes de servicios concretos. Utilizan la fuerza a través de la comunicación no verbal, se transmite de forma directa y personal a un cliente que recibe una respuesta que es inmediata, ¿vale? Se realiza un cara a cara, es decir, porque tenemos el comprador y tenemos el vendedor, y normalmente suele ser complementada con lo que como decíamos antes, pues a través del teléfono o a través de un mail, es decir, no se suele presentar habitualmente lo que es una venta personal de forma directa. Yo ahora mismo, los que suelen llamar a la puerta suelen ser los que te intentan cambiar la tarifa de la luz o del gas. Es muy difícil que ahora te llegue algún producto mediante lo que es una venta personal, ¿vale? Digo, de cara a las casas, por ejemplo. La finalidad es argumentar y comentar al comprador potencial de los beneficios que reporta el producto y normalmente te suelen hacer también una demostración, ¿vale? Suele ser parte de una promoción suele ser parte de una promoción directa, ¿vale? Y se caracteriza porque suele ser muy difícil de alcanzar a ese comprador final, ¿vale? Es más inflexible, nos permite interactuar y tenemos una respuesta inmediata, es decir, suelen tener que, suele ser necesario casi que en el caso de bienes digo de los bienes de consumo, no de los bienes industriales. En el caso de los bienes industriales funcionan totalmente de forma distinta, pero tener en cuenta que solemos tener una respuesta casi inmediata o se puede predecir si realmente el comprador va a adquirir el producto o no, ¿vale? Y por último, vamos a analizar lo que son las relaciones públicas, que son
pues todas las actividades que incluyen por las relaciones pues todo, pues, en prensa, eh, patrocinio, etcétera, y que son llevadas a cabo por las empresas con el fin de conseguir una mejor imagen dentro de los medios de comunicación. Tratan de mejorar esa imagen de la empresa y de los productos o servicios que también comercializa, ¿vale? Y que suelen aparecer en los medios de comunicación a través de noticias y reportajes, que es lo que se denomina lo que es el publicity, y que a diferencia de la publicidad, en este caso, el medio no es controlado por la empresa, es decir, por el emisor. En este sentido, también es importante decir que también hay mensajes bueno, que se pueden transmitir por noticias o a través de comunicados de la empresa y que no es remunerada, es decir, no se paga. Suele ser muy fiable, es decir, que si una empresa aparece en algún medio de comunicación por alguna noticia, pues por ejemplo, esos bienes sociales que comentábamos antes, es a veces más, es muy difícil aparecer en ese sentido, porque no es controlable, pero suele ser, es, es más efectiva que lo que es la publicidad general, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto. Por ejemplo, este es lo que comenta vuestro compañero, es que este es un ejemplo, el ejemplo de Red Bull, pues es un ejemplo de patrocinaje, es decir, además tiene mucho más impacto, es decir, pues porque estás colaborando, por ejemplo, en este caso en un evento deportivo, y también pues a veces se participan en lo que son labores sociales. Entonces, pues es bastante más efectiva que lo que es un acto, o sea, aparecer en un medio de comunicación. No tiene por qué, es decir, un compañero dice que si pasa algo negativo, si imaginamos que esta persona que es, hombre, pues sí, si le falla el paracaídas, evidentemente ahí va a tener un problema, pero es que a lo mejor no tiene la culpa el que ha impreso, es decir, no tiene por qué repercutir en la marca, es decir, además es muy difícil que aparezca algo, o sea, que aparezca algo negativo. Daros cuenta que normalmente el patrocinaje es muy habitual dentro de las grandes empresas y patrocinan sobre todo, pues, actos deportivos y también pues a lo mejor actos sociales, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy en Valladolid y sí que se publicitó pues mucho pues la carrera contra el cáncer, aparecen varios patrocinadores y en ese caso pues es que sí que te fijas, es decir, te estás fijando exactamente cuáles son las empresas que están participando dentro del acto. Y si pues acuden una gran afluencia de público, pues evidentemente va a llegar a suelen ser, no suelen entrañar riesgo, como en este caso. En este caso, pues he puesto un mal ejemplo, estoy viendo, ¿vale? Entonces, pero suele ser muchísimo más efectiva que lo que es la publicidad, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, pues es el momento de que me lo comentéis. Si queréis aportar algo también, porque ya habríamos terminado con lo que es la publicidad. Todo está claro. Comentaros que si tenéis alguna duda, tanto para el caso final como si estáis realizando, o sea, si estáis realizando lo que son los test o los ejercicios de la plataforma, pues podéis contar con mi ayuda, es decir, que no os quedéis con cosas que no os queden claras, es decir, que os quede todo claro, que no, que para eso estamos, es decir, para intentar ayudaros y que adquiráis los conocimientos en los que se basa lo que es la, el curso, ¿vale? Entonces, a través de la plataforma, pues estoy a vuestra disposición. Daros las gracias y tener en cuenta que la verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando, ¿vale? Que la principal condición del buen comunicador es saber escuchar. Esto es una frase de Mario Camplún, que es un escritor argentino, y que bueno, pues me ha parecido muy interesante porque no solo tiene en cuenta el hecho de que lo que quieras comunicar, sino que también hay que saber escuchar. En este caso, las empresas tienen que saber exactamente que los productos cubran las necesidades de los consumidores, ¿vale? Por eso he seleccionado esta frase. Entonces, simplemente daros las gracias y eso, que estoy a vuestra disposición, ¿vale? Pues buenas tardes y que tengáis buena semana. Hasta luego.